sería bueno que los que están hoy hubieran estado en una y mejor en las otras dos clases previas de esta ópera. Yo diría sui generis y extraña. Inclusive a mí, y se los confieso, se me hace muy diferente y por eso me decidí inclusive a poner para aprenderle más un documental muy corto de esta ópera. No les hablo de otras anteriores porque esta ya es la número 13, pero yo realmente la sensación que tengo, aunque esta en partes, como les dije, me recuerda mucho a la Clemenza de Tito, pero no digo menor, sino más bien yo creo que es todavía más profunda, tiene algo muy profundo que no alcanzo a vislumbrar en esta ópera, es mi opinión. La siento un poquito como la sonrisa de la Mona Lisa. Entonces, eh, vamos a empezar. Este creo que es un músico, creo que es el concertino de una orquesta sinfónica española, que por cierto tienen muy buena música hoy en día en España. Eh, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, tienen su Palau de la Música y orquestas. No, muy bien. Entonces, vamos a empezar con ese documental, por favor, Esteban, para que tengamos un poco más de referencias, porque, insisto, fíjense que es una ópera en la que se peleó mucho con eh, libretista. Por otro lado, determinó su ruptura con Salzburgo para irse a Viena con Colloredo, el arzobispo, que era muy poderoso. Bueno, mejor que él se los platique y vamos a aprender todos juntos. Entonces, por eso nos va a preparar un poco más para entender por qué es y no es parte de la guerra de Troya, es, digamos, como una mezcolanza de mitología griega o de la trágica, más que la mitología, ¿no? Eurípides, Aristófanes, los dramaturgos, digamos. Bueno, entonces, por favor, está. Idomeneo, rey de Creta. Wolfgang Amadeus Mozart. Hablar de Mozart puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complicado. Mozart es hijo de su tiempo, es un hombre ilustrado. De hecho, su padre lo fue también, Leopold Mozart. Cuando hablamos de la ilustración, hablamos de un lenguaje sencillo, sin llegar necesariamente a algo muy rebuscado, pero algo que tiene que ser muy concreto. Estamos en pleno momento en el que el clasicismo, entiéndase por esto el equilibrio en las formas, sea formas visuales o sonoras, está llegando a Europa. Y Mozart está aprendiendo ello. Mozart van a vivir entre 1756 y 1791. Son momentos turbulentos para Europa. Es la Revolución Francesa. Es complicado tocar ciertos elementos y ciertos principios, porque hay mucho de por medio. Monarquías. Pero también había que comer. También había que ser alguien. Y eso no era nada sencillo para un artista. Pero, ¿por qué se dice que la música de Mozart puede ser compleja? Bueno, si me permiten, podemos empezar diciendo por qué es fácil de escuchar la música de Mozart. La música de Mozart entra en esta burbuja, en esta área, en este momento en el cual la música es denominada hecha con un estilo galante.
Cuando hablamos del style galant o estilo galante, estamos hablando de una propuesta que de alguna manera se va a alejar de las estructuras complejas del barroco y va a ser presentada de una manera elegante, entendiendo elegancia como algo equilibrado y, por qué no decirlo, fácil de escuchar o fácil de tararear, si me permiten también esta expresión. Mozart no se aleja necesariamente de las estructuras complejas de sus antecesores. Estoy pensando fundamentalmente en la música de Johann Sebastian Bach. De alguna manera es lo que subyace a la música mozartiana. Sin embargo, y producto de la influencia que establecería Franz Joseph Haydn, en este momento, a mediados del siglo XVIII, Mozart va a lograr hacer una síntesis y la música mozartiana nos va a presentar precisamente esta idea, una estructura sólida, producto de todo un desfile de luminarias, partiendo desde el mismísimo Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, con este interfaz, digamos, de Joseph Haydn, y él viene a recoger toda esta tradición, haciendo que su música sea una propuesta todo abarcante, una propuesta holística. ¿Por qué es importante Mozart en la historia de la música? Más allá de nombrar algunos de sus grandes producciones como la Pequeña Serenata Nocturna o su concierto para piano número 21 o quizás su Sinfonía número 40, Mozart fundamentalmente viene a revolucionar la música en tres aspectos. Podemos mencionar el cuarteto de cuerdas, podemos mencionar el concierto para piano y la ópera. Estos tres elementos no volverán a ser los mismos después de Mozart. Centrémonos en la ópera. Si bien un compositor empieza a construirse, a encontrarse a sí mismo, a desarrollar su propia identidad a edades maduras, en el caso de Mozart lo es también. Sin embargo, establezcamos qué quiere decir ser un compositor maduro. Lo que para cualquier otro pudiera entenderse después de los 25 o los 30 años, en el caso de Mozart ya podemos hablar que su producción logra encontrar un patrón, una estructura personal, una identidad a los 17 años. De eso estamos hablando. Ya Mozart en este momento es un compositor bastante consolidado y sobre todo es un compositor que ya tiene algo que presentarnos, algo revolucionario, congruente a la época en la que él vive. Previamente vamos a encontrar y vamos a leer que Mozart pues ya había compuesto una gran cantidad de música, incluso óperas y conciertos y sonatas desde los 6 años, una ópera a los 11 años, y mucha gente se admira de ello. Y bueno, definitivamente es importante. Sin embargo, es relevante mencionar que estas obras de alguna manera son el resultado de la guía que Mozart va a encontrar en su padre. Y en este sentido, tanto sus conciertos como sus óperas, como su música en general, no va a ser otra cosa más que un proceso de aprendizaje y este esfuerzo por irse rompiendo, de ir rompiendo esta tradición del barroco. Mozart viviría casi 36 años, entre enero de 1756 y diciembre de 1791. Mozart compondría más de 21 obras que pueden ser catalogadas como óperas. Y digo catalogadas porque existía el término también de Singspiel, es decir, una obra en donde, si bien tenía ciertos elementos que pueden ser caracterizados o que pueden caracterizarse como ópera, también podía hablarse como si se tratase de una obra de teatro. Estoy aquí parafraseando básicamente al Rapto en el Serrallo. La primera ópera de Mozart fue El deber del primer mandamiento, una ópera que fue escrita cuando Mozart tenía 11 años. Y su última ópera, La flauta mágica, que escribiría justamente 2 meses antes de morir.
Idomeneo sería la 13ª obra dentro de la producción operística de Mozart. Y es muy interesante porque la 13ª, el 13, es un número cabalístico. Esta obra marcaría un parteaguas entre lo que fueron sus producciones tempranas, tales como Bastien y Bastien, La Finta Semplice, Mitridate, Lucio Silla, y sus grandes producciones, como más tarde serían El rapto en el Serraglio, Don Giovanni Così fan tutte, La flauta mágica. Y precisamente en este momento, Idomeneo va a constituirse como esa propuesta nueva, diferente y fresca de este joven salzburgués. Precisamente Idomeneo va a constituirse como la llave de entrada que va a tener Mozart para poder entrar en este gran terreno que es la ópera. Idomeneo va a ser una solicitud que le hiciera el príncipe elector de Baviera, Karl Theodor, como consecuencia del carnaval de fiestas a realizarse en 1781. Lo más interesante de este tipo de propuestas es de que Mozart no tuvo nada que ver en la selección del tema y mucho menos en la forma de tratar el contenido propiamente de la historia. De hecho, el príncipe elector ya había hecho la elección de Idomeneo. Una cosa también muy interesante es de que Mozart va a tener pocas posibilidades de ser libre, de tener las manos libres para poder manipular el contenido y sobre todo el tratamiento musical. Y esto es porque tendría dos, ¿por qué no decirlo?, rivales a la hora de componer Idomeneo. Estamos hablando de su padre, Leopold Mozart, que todavía no lograba dejar a su hijo navegar por estos mares truculentos que implicaba componer una ópera. Y por otro lado, el libretista. El tema de Idomeneo fue un tema retomado de un libreto previamente elaborado por Antoine Danchet para una ópera de André Campra en 1712 en París. Y precisamente este libreto fue preparado para Mozart por un abate de Salzburgo, precisamente un libretista al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, Jean Battista Varesco. Al principio esta ópera, como ya platicábamos, tuvo sus problemas porque se vio inmersa en un debate tripartita. Por un lado estaba el criterio fresco, el criterio joven, el criterio atrevido de Mozart, pero por otro lado estaba esta carga, esta fuerza, este conservadurismo de su padre Leopold Mozart. Y como si esto no fuera suficiente, imagínense ustedes, Mozart tendría que debatir también con Jean Battista Varesco. Esta ópera fue iniciada hacia noviembre de 1780 y sería estrenada en enero de 1781, cuando Mozart cumplía 25 años, unos días atrás. Qué corte tan brusco. Pues muy interesante lo que aprendimos de... Y como les digo, ¿en qué sería sui generis? Miren, tratemos de escuchar un poco. Bueno, a mí el que me volvió loco es el personaje de Electra, pero tratemos de escuchar un poco cómo se debe de escuchar la Quinta Sinfonía de Shostakovich, en donde no dice lo que quiere decir. A la quinta Shostakovich se ve obligado a ponerle agradecimiento de un artista agradecido a una sabia reprimenda, ¿no? Porque al camarada Stalin no le gustó una ópera que se llama
Lady Macbeth en Metens, que irónicamente salió en Stalin. Bueno, en la quinta, en esta, aunque aparentemente es una obra de agradecimiento, es una obra de enorme protesta. Bueno, algo así pasa con esta ópera de Mozart. Ya ven que tiene unas camisas de fuerza, su papá y color, y el libretista. Pero aún así, oigan qué maravilla. Y para adentrarnos en la maravilla, algo que a mí se me hizo maravilloso por sí mismo fue la orquestación. Y entonces, ¿qué mejor manera de apreciar la orquestación que la obertura? Para esto escogí una orquesta con un director lituano. Hoy en día, por alguna razón que desconozco, en los tres países bálticos se está dando música de primer nivel, quizá la mejor de hoy en día. Lituania, Letonia o Latvia y Estonia. Bueno, entonces, por favor, Esteban, ponte la obertura.
excelente interpretación para mi gusto. Y miren, afortunadamente es una ópera muy grabada y encontré áreas muy, muy interesantes con diferentes intérpretes. Y vamos a arrancarnos ni más ni menos que con, bueno, vamos a escuchar algo un poco extraño, que es un aria de Idomeneo, pero cantada con acompañamiento únicamente de piano. ¿Quién hacía mucho esto? Liszt. Ya ven que normalmente del piano se orquesta, pero Liszt lo que hacía era reducciones para piano, por ejemplo, de todas las sinfonías de Beethoven. Bueno, aquí la soprano, porque eran, hasta donde recuerdo, la única que podría ser mezzosoprano es si llegara a interpretar a Idamante, porque por ahí tengo Idamantes tenores, no, o varones, supongo que tenores también, o contratenores tal vez. Ahorita ya escucharé. Bueno, entonces, con esta cantante me imagino rusa, Olga Taiko, vamos a escuchar del acto 2, Osmania o Furia d'Oreste, de Ajache.
Me gustó muchísimo, miren, algunos breves comentarios. Eh, Como que el piano tiene la cualidad que puedes hacernos olvidar que no está la orquesta. O sea, qué instrumento tan completo, digamos. Es un invento y un avance en la música tremendo. ¿Ya? Eh, Crisóforis se llamaba el inventor del piano moderno, que claro se ha ido perfeccionando todavía más. Eh, pero bueno, ¿qué me dicen de su timbre? ¿Cómo les suena? ¿Qué es el timbre? ¿Cómo es la voz? ¿Les gustó o no les gustó? ¿A qué les sonó? A mí me sonó una voz muy dramática, ¿no? O sea, una voz que uno no puede estar impasible ante esa voz. Eh, Me costó como describir el timbre. Obviamente, para mi gusto, el personaje femenino principal de la ópera no es Juan Ilia, tampoco Idamante, cuando Idamante es mujer. Para mí es Electra. Es de toda la Mona Lisa, esta es la sonrisa. Es un personaje, todos los Mozart no es maniqueo, da para mucho más que el buen y el mal. ¿No? Es muy humano, pero eh, este personaje es todavía más complejo. Les digo, estas tragedias griegas tienen la complejidad que tienen nuestras mentes. Entonces, son muy humanas, muy reales. Personajes buenos y malos a la vez, y eh, eh, los sentimientos, las pasiones humanas a todo lo que dan. Es una maravilla. Bueno, ahora vamos a poner, lo quise poner un poco por orden de eh, cómo va en la ópera. Vamos a ver qué personaje es este. No me preocupé por ver qué personaje era cada uno. Creo que los vamos a reconocer. Este yo casi estoy seguro. Es el que acabamos de escuchar. A ver, este que sigue, ¿quién es? Pero lo va a cantar ni más ni menos que Edita Grubero. Los escuchamos.
De veras es impresionante la Gruberova. Es, por algo es mi soprano favorita, qué barbaridad, qué, qué todo, qué timbre tan bello, qué fuerza. Miren, estaba yo pensando de todos los personajes que yo recuerdo de Mozart, este es el más furioso. No he visto tanto enojo en otro personaje de Mozart, pero ni de lejos. La Reina de la Noche es juego de niños. Y la actuación de la Gruberova parecía águila que al acecho. No, no. Y luego como el control de la voz es algo, el timbre tan bello, tan potente, tan suave. No, no. Hace lo que quiere esta mujer. Hasta me cuesta trabajo pensar murió un poquitito después, 2, 3 años cuando mucho, pero me cuesta trabajo pensar que pudiera tener ese control de voz ya a una edad avanzada. Impresionante. Lo que no habrá practicado como la gente que no se deja, digamos, físicamente, que sigue teniendo tono y demás. Así ella con la voz. Eso es como un ejercicio físico. Eduardo Pérez Barona me explicó que tomó clases de canto. No es cualquier cosa, es bien difícil. Por algo, no, y cantar como esta, que muy impresionante. Bueno, pues para no deslucir, eh, ahora vamos a escuchar, no sé si es exactamente la misma área, a que ni se imaginan con quién, con la misma Edita Gruberova, pero en una época muy diferente, mucho más joven. También, como les he dicho, y no solamente tengo yo por qué darme ese lujo, se lo puedo compartir con mucho gusto, de oír al mismo intérprete en épocas diferentes. Obviamente no es lo mismo. Entonces oigamos a Edita, más joven, por favor. Es la que se llama, eh, ahí nomás dice de Oreste. Yo creo que es la misma.
sugerirlos. En YouTube la pueden ver también y no la he escuchado, también es tipo concierto con Ana Netrebko. También debe de estar sensacional. Bueno, ahora, después de Gruberova, espérenme. Miren, no conozco a los intérpretes. Para mí esto ya es del acto tercero, pero seguramente va a ser el cuarteto, que es la parte celebérrima de la ópera. Que el cuarteto son básicamente Idomeneo, que es el rey, que tiene, nomás haciendo breve el recuerdo del texto, es el rey que en un naufragio le ofrece al dios Neptuno que le va a dar en sacrificio a la primera persona que vea si no naufraga llegando a playa. Y da la mala suerte que es su hijo Idamante, al que ama. Eh, Entra todo el conflicto moral de Idomeneo, inclusive desde antes. Para eso, acaban de ganar la guerra de Troya y la hija del rey de Troya, Príamo, que se llama Ilia, está enamorada de Idamante, al igual que Electra, que es del lado de los griegos. Entonces, ante todo esto, además está el asesor, digamos, de Idomeneo, que es un personaje muy noble, Arbaces. Luego está también como el sacerdote, que es el único bajo, eh, y está, digamos, el monstruo enviado por Neptuno, a quien Idamante vence en una lucha a muerte. Y esto, aunado a la parte piadosa de Neptuno, finalmente los perdona, a diferencia de otra de la historia mitológica. Esta tiene un final feliz. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a escuchar, la que te decía yo, Andro Ramingo y solo, es como ando triste y solo, que esta seguramente va a ser el dueto entre Idomeneo e Ilia, que extrañan tremendamente uno a su hijo y la otra a su hombre. Pues por favor. Così al ver crudo fato, signor già più onoso padre chiamarti a un suddito infelice, e quest'almen concedi unica grazia. Parla, in che t'offesi mai? Perché mi fuggi? Parti, te lo comando, fuggi il paterno lido e cerca altrove sicuro asilo. Dunque io me n'andrò, ma dove? O Ilia, o genitore, seguirti a morir mio Dio, che resta o cara e vivi in pace.
Soffri,
qué situación tan terrible la que están viviendo. O sea, cada uno prefiere entregar su vida con tal de que los demás no mueran. O sea, analicen la salvajada del sacrificio y el sacrificio humano todavía. Bueno, hacemos un intermedio y ojalá y los encuentres.